Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien. Nuevamente reunidos en una clase sincrónica, ¿sí? Acá estamos hoy en la pantalla, como tenemos lamentablemente estar ahora. Quisiéramos que fuera presencial, pero bueno, no nos queda otra y no sé hasta cuándo, porque posiblemente también tengamos que corregir un montón de fechas. ¿Por qué? Porque las vacaciones también se van a estirar, y eso es lo que se estaba hablando por medio del Ministerio de Educación, que se van a estirar las vacaciones, en vez de ser dos semanas, van a ser 3 semanas. Entonces, todavía estamos a la deriva de todo esto. Pero vamos a tener que seguir viéndonos por medio de la pantalla. Así que bueno, hoy esta clase que vamos a dar hoy, sí, que vamos a tratar de conversar un poco, y yo voy a compartir la pantalla para ver un PowerPoint que tengo. A ver, por acá. Esta clase de salud mental, yo la titulé La contención de la locura. La contención de la locura, ¿por qué? Porque justamente es contener a los pacientes psiquiátricos, que es muy difícil y a nosotros nos cuesta muchísimo. Porque cuando nos hablan de una contención, muchos de nosotros decimos, no, ¿cómo vamos a contener a un paciente? Pero lamentablemente sí tenemos que contenerlos porque corre riesgo él y corre riesgo el tercero que está con él para la contención. Así que, y hay diferentes formas de contener, y no le tenemos que tener miedo a la contención. ¿Sí? Antiguamente, ahora después vamos a ver más adelante, nosotros usábamos el chaleco de fuerza, ¿sí? Que yo digo, para mí era una de las contenciones más seguras que teníamos con un paciente. Era contener a un paciente con un chaleco de fuerza que no contenerlo atado a una cama, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente las leyes cambian continuamente y dejaron que a ese chaleco lo sacaron de circulación, que después lo vamos a ver. Los cuidados de enfermería que necesitan esos pacientes es mucho, ¿sí? Porque continuamente tenemos que estar viéndolos, controlándolos, porque son factibles que esos pacientes estén contenidos, ¿sí? Estén contenidos como están los pacientes, están al contenerlos porque están excitados, entonces hacemos mala fuerza, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar controlado las 24 horas del día, ¿sí? Más allá de que hoy por hoy en los hospitales que tenemos monovalentes o los hospitales generales, digamos, no se lo controla, no se lo tiene en cuenta al paciente, pero a partir de la nueva ley de salud mental, que ya ustedes la están viendo con Axel, van a ver que se está metiendo dentro de lo que es lo que es la guardia del hospital, ¿sí? Ya la guardia del hospital tiene ese lugar de salud mental donde están atendidos los pacientes, pero lamentablemente la capacitación que tienen los enfermeros, por eso tenemos que hacer este tipo de cursos, este tipo de posgrado. ¿Para qué? Para que el enfermero aprenda a cuidar al paciente en general, ¿sí? Tanto el clínico como el paciente que tiene alteraciones psiquiátricas, que son muy delicados, ¿sí? Son tan delicados, yo diría, como aquella persona que está infartada y que hay que tener cuidado que no se descompense, que no tenga ningún otro tipo de alteraciones. El paciente psiquiátrico es exactamente lo mismo. Y el paciente psiquiátrico necesita la ayuda. Para eso están las contenciones. Porque no es solamente decir,
cuando nosotros pensamos la contención es atarlo. No, señores, no. La contención no es atarlo. Vamos a ver ahora, durante este Power, ¿sí? Que las contenciones son hablar, ¿sí? Escucharlos, también contenerlos en una cama porque, para que no se lastime, colocarle medicación correspondiente para que, indicada por el psiquiatra, para que el paciente baje sus ansiedades, ¿sí? Entonces, tenemos que descubrir, ¿sí? Que las contenciones, descubrirle y no tenerle miedo a las contenciones, ¿sí? Las contenciones son algo muy efectiva si son usadas correctamente. No le tengamos miedo a que tengamos que atar a un paciente. No le tengamos miedo a que tengamos que medicar a un paciente y el paciente se duerma. No le tengamos miedo al paciente y enfrentarlo y hablar con el paciente, porque el paciente también escucha. Y hay que escucharlo. Porque si lo escuchamos, vamos a ver que solucionamos un montón de problemas, ¿sí? O un montón de circunstancias que son, no son lindas, ¿sí? Como contenerlos y atarlos a la cama, medicarlos y que se duerman y estén dormidos 72 horas, ¿sí? Entonces, si los escuchamos, también podemos solucionar, y es un tipo de contención. Los tipos de contención, como yo les decía recién, son tres, no hay mucho más, no hay muchas más contenciones, ¿sí? Son las contenciones verbales, es decir, que podemos hacer conjuntamente con un psicólogo, ¿sí? Escucharlo, tratar de estar al lado de él, hablarle correctamente, ¿sí? Las contenciones farmacológicas, es decir, allá cuando le tenemos que dar la medicación, ¿sí? Esas contenciones farmacológicas no es contenerlo y dándole medicación extra de la que corresponde, sino darle la medicación. Por supuesto que también se le puede dar medicación extra porque el paciente está excitado y se la tenemos que dar inyectable, ¿sí? Pero si el paciente, esa contención farmacológica se la hacemos continuamente, diariamente, todo como corresponde, en tiempo y forma. En tiempo y forma quiere decir en el horario que corresponde, no a cualquier hora. Porque el paciente, nosotros, nos pasa muchas veces que las contenciones, es decir, la farmacología, está mal utilizada, ¿sí? La usamos de forma que nosotros, en el hospital, es decir, todos, ¿sí? Lo que se hace con los pacientes ambulantes, se les da la medicación, que se arregle. No, señores. Tenemos que tener la responsabilidad de tener una persona en la casa, ¿sí? Que se encargue de medicarlo como corresponde. Y con esto, con la farmacología bien dada, vamos a evitar las contenciones farmacológicas y las contenciones mecánicas, ¿sí? Entonces hay que tener, y estas contenciones mecánicas, que las vamos a ver, son aquellas sí lamentables, porque al paciente lo tenemos que contener, atarlo a una cama o poner un chaleco de fuerza, ¿sí? Que si ya les digo, con el chaleco de fuerza en la legislación argentina fue sacado de contexto, no se usa más, ¿sí? Pero en Estados Unidos se usa en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la mejor forma hasta en las cárceles, ¿sí? Acuérdense de dónde venimos. Salud mental, ¿de dónde viene? Nosotros venimos de que antiguamente éramos tratados, digo hemos porque me siento identificado con lo que es la enfermería en salud mental. Éramos tratados como si fuéramos carceleros, ¿sí? Que éramos las personas que cuidábamos a aquellas personas que estaban con una deficiencia mental y que tenían que estar en un nosocomio o en una, sí, esos nosocomios o esos hospitales eran cárceles. Entonces la mecánica que se utilizaba para la contención era atarlos con billetes y con chalecos de fuerza, ¿sí? Entonces todas estas cosas se fueron perfeccionando, sí, se fueron perfeccionando. Y la contención mecánica también se fue perfeccionando, ¿sí? Y ahora la vamos a ver mucho más adelante. Pero vamos a hablar de lo que es la primera contención, la contención verbal, la primera que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque es la primera que tenemos cuando llega el paciente,
si nosotros empezamos a hablar de dulcemente, no es dulcemente, sino con una presencia de que el enfermero, yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, cuando yo empecé a trabajar en la colonia de Oppendorf, mi querida colonia de Oppendorf, que los pacientes nos veían a nosotros, ¿sí? A los enfermeros, y veían ese uniforme blanco, y ellos se sentían tranquilos y nos trataban prácticamente como reyes, ¿sí? Hola enfermero, buen día enfermero, y era un continuo que ellos se sentían contenidos porque estaba el enfermero, ¿sí? Entonces vos te ponías a hablar con ellos, te sentabas en una mesa a conversar, a ver qué es lo que le pasaba cuando él estaba enojado o cuando estaba triste, porque también nosotros tenemos que, con esta contención verbal, ¿sí? Ver todos esos síntomas, ¿sí? Que están escondidos detrás de lo que es la persona y tratar de ¿cómo te podría decir? Llevar ese momento y sacarlo adelante en la contención verbal, ¿sí? Y acá tengo un montón de puntitos que debemos dirigirnos hacia el paciente de forma educada, no porque el paciente esté descompensado psiquiátricamente le tengamos que faltar el respeto. En no va, no gritarles, ¿sí? No amenazarlos, ¿sí? Pero con seguridad y firmeza. Esa es la única pauta, el único punto que sí yo recalco, ¿sí? Seguridad, hablar seguro lo que estamos diciendo, escucharlos y hablar seguro continuamente y con firmeza, no ablandarnos, porque si nosotros nos ablandamos, le hacemos dulce, así todo muy suavecito, vamos a encontrar que del otro lado, ¿sí? Del lado del paciente, va a encontrar un rechazo hacia esas palabras. Entonces, el paciente se va a excitar cada vez más. Entonces, pero con seguridad, firmes, ¿sí? En un tono tranquilo y educado, siempre educados, ¿sí? No olvidemos nunca que un paciente no debemos alterarlos. La agitación del paciente ni la comprensible nerviosismo de los familiares, sí. Acá tenemos que tener en cuenta que el paciente es uno, ¿sí? Pero detrás del paciente hay una familia que también está nerviosa. Y si nosotros excitamos al paciente, excitamos a la familia. Y si excitamos a la familia, se va a hacer un mundo muy grande donde no vamos a poder salir, ¿sí? Y vamos a terminar dedicando al paciente, ¿sí? Sacando a la familia del contexto del lugar, ¿sí? Que puede ser que la familia sea una parte de contención con el paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que no alterar al paciente, pero tampoco alterar a la familia. Hablarle siempre, como decíamos en la semana anterior, tranquilos, explicar lo que va a pasar, lo que le vamos a hacer al paciente, por qué se lo vamos a hacer. Entonces, esa es la forma de que el paciente se tranquilice, baje los niveles que tiene de excitación y podemos trabajar tranquilos con él, ¿sí? Es algo que debemos tener en cuenta para el día de mañana. Debemos mostrarle interés por su problema, es decir, si nosotros le hablamos así, en tono bajo, así, todo canchero, no le damos importancia a lo que está diciendo, vamos a tener dos problemas. Primero, mi problema es ético, ¿sí? ¿Cómo estoy hablando tan despectivamente a una persona? Primero, el respeto, como decíamos en las terminas anteriores, ¿sí? Le tenemos que ofrecer un alivio al paciente, ¿sí? Esa comprensión que tenemos para el disgusto que tiene. ¿Por qué? Porque el paciente también siente miedo. No es porque el paciente esté compensado psiquiátricamente, no tiene miedo. Sí, tiene miedo y mucho miedo, muchísimo miedo. Entonces, ese miedo, esa angustia, ¿sí? Tenemos que tratar de que el paciente, ¿sí? Tenga ese abrazo,
¿sí? Para escucharlo, para comprenderlo, ¿sí? Para poder con nuestro consejo él, ¿sí? Entre en la realidad, vuelva a la realidad. No lo vamos a lograr inmediatamente, pero si lo escuchamos, nos sentamos con él, ¿sí? Nos tomamos un vaso de agua, ¿sí? Entonces, con eso logramos que el paciente tome confianza en el enfermero, ¿sí? El enfermero es el que va a estar las 24 horas al lado de él. Es el que le va a dar de comer, el que lo va a hacer higienizar, el que lo va a hacer dormir, el que le va a dar la medicación. Entonces, todo esto, eso tenemos que, con ese interés que nosotros le vamos a dar al paciente, vamos a ahorrar un montón de cosas, ¿sí? Siempre esto, con estos puntos, siempre ahorramos algo. Lo que no queremos, que queremos ahorrar es la contención, tanto farmacológica como mecánica, ¿sí? La parte verbal es la parte que ahorramos para poder no llegar a esa instancia. Y bueno, pero en algún momento vamos a llegar. ¿Sí? Como yo le decía al principio, la contención farmacológica es cuando tenemos que medicar a un paciente para que baje de los niveles. Pero también la farmacología es durante toda su vida, porque va a vivir desde que arranca esta enfermedad, ¿sí? Va a vivir toda su vida con medicación psiquiátrica. Ya tiene que tomar como corresponde, ¿sí? Pero bueno, pero la contención farmacológica, de la que vamos a hablar acá, es cuando el paciente se encuentra descompensado y tenemos que medicarlo para que el paciente baje esos niveles, ¿sí? Los fármacos ideales es el que consiga una rápida sedación, es decir, que se duerma, ¿sí? Después vemos lo que hacemos. Eso es lo que siempre dicen los médicos. Pero bueno, tratemos de la parte verbal anteriormente, antes de llegar a la sedación. La administración es por cualquier vía de administración, sea la dosis administrar la que se le da todos los días y ya en el tiempo y forma que corresponde, pero también le podemos dar inyectables, ¿sí? O por suero. Si el paciente tiene una vía para la administración de medicación, se le puede dar también por vía, ¿sí? Nosotros hace muchos años, en la colonia de Oppendorf, cuando venían los pacientes muy descompensados, que venían muy agresivos, muy salidos de sí mismos, se le colocaba una vía y se le hacía lo que nosotros pensábamos, decíamos, digamos, le llamábamos, era una cura de sueño, ¿sí? Dormía durante 3 días con medicación, controles estrictos, ¿sí? De control de signos vitales, todos los signos vitales. Control de esfínteres, que él no tenía que estar nunca, si él nunca se tenía que estar sucio, ¿sí? La limpieza, sobre todo, del paciente, siempre higiénico, siempre el paciente tiene que estar en un lugar cómodo, que no haya frío y que tampoco esté muy caluroso, ¿sí? Es decir, pero contenido por medio de sedación eh, de sedación por medio de venosa, ¿sí? A ver qué pasó acá. Bueno. A ver. ¿Qué pasó? A ver qué me pasó acá. Esperen un poquito porque me quedan 10 minutos. Si no, volvemos a entrar a la misma, ¿sí? Son 10, 15 minutos más. Se escucha, profesor. ¿Eh? Se lo ve y se escucha. No, papá, compartiendo. Lo voy a volver a poner. Pero después no. Acá estamos. Decíamos que esta forma de administrar la medicación, ¿sí? Es inyectable, sobre todo siempre,
Y estos fármacos neurolípticos y benzodiazepinas son las que más se utilizan, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que controlar al paciente, ¿sí? Estos neurolípticos son llamados antipsicóticos, los cuales van a bajar la ansiedad, ¿sí? Modificando, hay modificaciones que se ejercen en el cerebro, ¿sí? Y se están indicados para la esquizofrenia, ¿sí? Que para desplazar lo que son las alucinaciones. Los trastornos bipolares, que son episodios maníacos muy particulares, también tenemos que tener en cuenta para que estos neurolíticos pueden llegar, nos ayudan a que este tipo de enfermedades sean más transitables, ¿sí? Después la clasificación hay muchísimos, ¿sí? Antipsicóticos típicos y los atípicos, y estos son los que ejercen el bloqueo de la dopamina D2 en el cerebro y ayudan a que el paciente se estabilice. Son eficaces sobre síntomas positivos, no de la esquizofrenia, y tienen muchos efectos adversos, sobre todo el extrapyramidismo, es decir, cuando el paciente se cae o tiene esas contorsiones que hace el paciente, como decir, se le estira el cuello hacia atrás y duele muchísimo, ¿sí? O cuando en las manos de los dedos se encogen muy fuertemente o se estiran por demasiado, entonces también duelen mucho. Estas cosas hay que tener en cuenta para poder darle medicaciones como el aquinetón, ¿sí? Que es para contrarrestar el efecto, es decir, el efecto de lo que son los antipsicóticos, ¿sí? Cuesta muchísimo eso a veces, pero lo tenemos que lograr. Bueno, acá es justamente los efectos secundarios, ¿sí? La sedación, la somnolencia, la incoordinación, si no coordinan, las convulsiones. Este tipo de convulsiones debemos de evitarlos. Sabemos que las convulsiones muchísimas veces lastiman el cerebro. Los efectos epileptógenos, que son también las convulsiones, pero en la parte de la epilepsia, los efectos extraperineales, como recién lo decíamos, y la hipotensión ortostótica, que es la manera cuando nos incorporamos abruptamente y nos mareamos, ¿sí? Entonces ellos van a sufrir muchísimo más este tipo de hipotensión. Bueno, acá tenemos los neurolíticos típicos clásicos, ¿sí? ¿Cuáles son? Todas estas, y el que más utilizado y el más viejo de todo es el haloperidol, ¿sí? Que es la primera droga que se empieza a utilizar en lo que es psiquiatría hace alrededor del año 55, 60. ¿Sí? A partir de ahí, el haloperidol empieza, es la primera y la única medicación que se tenía en ese momento, ¿sí? Después no había los demás, aparecieron después, ¿sí? Son medicaciones que se llaman de tercera generación. Los antipsicóticos atípicos son los nuevos, las nuevas generaciones, ¿sí? Que presentan un aspecto de eficacia mayor, pero que incluyen los síntomas negativos y positivos. Acá tenemos que tener en cuenta que estos síntomas negativos, ¿sí? De la enfermedad son aquellas que no dan el resultado que tienen que dar, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de lograr que los síntomas de la enfermedad vayan reduciéndose para que no afecten al paciente en otras circunstancias, ¿sí? Hay
efectos adversos que son la parte negativa, que inciden en muchísimos casos, ¿sí? El extrapyrimidismo es una de las causas más comunes que tenemos en esto, y ya les digo, ya les dije hoy, duele muchísimo, ¿sí? Esa contorsión que hacen los pacientes, ¿sí? Es bastante agresiva hacia el cuerpo mismo. Entonces, por eso tenemos que tratar de evitarlo. Los neurolípticos atípicos, que son los más nuevos, la clozapina, la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, la ciprosidona no se utiliza tanto. Las otras 4 se usan muchísimo más. Y sobre todo, hace un par de años, la quetiapina y la risperidona fueron reemplazando a las otras 2, ¿sí? Más sobre todo la quetiapina, ¿sí? Porque no tiene efectos adversos. Entonces, era algo que es algo que sirve, porque no tiene extrapyrimidismo, no tiene problemas clínicos, ¿sí? Como puede ser que haga algún efecto adverso en lo que es todo el tracto digestivo. Entonces, eso fue y está siendo positivo para el paciente, ¿sí? A ver cuánto nos queda. Me dice 2 minutos. Vamos a las benzodiazepinas, que recién hablábamos, ¿sí? Son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, ¿sí? Esta parte, pero pasa que cuando hablamos de la benzodiazepina tiene que ser para los efectos sedantes. Si hablamos de comprimidos, tarda un tiempo muy prolongado en hacer efecto, entonces para una descompensación no nos sirve, ¿sí? Tiene que la medicación lo más rápido posible, entonces se dan estas benzodiazepinas, van a darse inyectables, ¿sí? Entonces tenemos que también, y siempre voy a decir lo mismo, tener cuidado, ¿sí? Con el paciente, que hay que atenderlo y contenerlo y controlarlo, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de compensación clínica, ¿sí? Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque la sedación, ¿sí? A veces que hace efectos en la parte respiratoria, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Estos elementos hay que usarlos con mucho cuidado. Se va a cortar, cuando se corte vamos a volver a entrar, así seguimos y terminamos enseguida. Hablamos y ahora vamos a hablar justamente de lo que es la contención mecánica, ¿sí? Esperamos un ratito y ya empezamos con la segunda parte en lo que es la contención mecánica. Salimos y volvemos a entrar, por favor.